sobre los compuertos o puertos de la PC. Nos vamos al siguiente cuadro, donde podemos encontrar principalmente el conector mini B16, más conocido como puerto PC2. Básicamente este puerto se da al uso de los componentes del mouse y el teclado. Este puerto en la actualidad ya no está en uso porque ha sido reemplazado por el conector USB. Bueno, en el siguiente conector, que es el Regis Jack, más conocido como RJ45, permite una vía a conexión con internet. Bueno, estos cables son muy importantes al momento de explorar un navegador. En el siguiente conector podemos encontrar el conector de SUB, más conocido como el puerto paralelo. Este puerto paralelo sirve para una conexión con las impresoras. Tiene un nivel de 3.3 a 5 voltios. En el siguiente conector analógico, bueno, este es un circuito integrado en situaciones de controlador de tubos rayos catódicos y Motorola 6845 y docenas de circuitos. Básicamente, el conector sirve para la definición de una imagen en la pantalla. Como podemos ver en la siguiente imagen, estos conectores se clasifican en macho y hembra. En el siguiente cuadro podemos ver los puertos. Estos puertos se clasifican así en el puerto firmware. Este puerto permite una transmisión de datos entre la computadora y los dispositivos externos. En el siguiente puerto, el HDMI es capaz de transmitir de manera simultánea los videos de alta definición, es decir, quieren dar una mayor imagen hacia la pantalla o a otros canales de audio. En el siguiente cuadro podemos ver el puerto IRDA. En el puerto IRDA permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a velocidades que oscilan entre los 9600 bits por segundo y los 4 megabits. Podemos ver la presión de imagen. El puerto paralelos sincrónicos. Este puerto paralelo sincrónico está compuesto por un bus de comunicación bidireccional de 8 bits de datos, además de un conjunto de líneas de protocolo. Bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, vemos a la placa madre, donde tiene las características, o mejor dicho, los puertos de audio. En los puertos de audio podemos ver que aquí sirve para micrófono, audífonos y parlantes. Bien, a continuación le voy a hablar sobre el conector mini-DIN. El conector mini-DIN tiene un diámetro de 9,5 milímetros. Bueno, este es un conjunto de estándares que cuenta del 3 al 9. Dichos conectores existen acá, como podemos mostrar en las imágenes. Tenemos el de la primera versión que fue lanzado en Japón en 1988, y así sucesivamente fue las versiones de 4, de 5, de 6. Acá, esta versión de 6 pines que tiene una pequeña muesca, tres pequeñas muescas a los costados que te sirven para dispositivos electrónicos mini-DIN 6. Acá tenemos el siguiente conector mini-DIN que te sirve para conectar tarjetas gráficas y digitalizadoras. Bien, acá tenemos de 8
y de 9, y así sucesivamente. Enseguida hemos creado una tabla comparativa de puertos para que un poco más sea entendible tanto su puerto como su versión, su máximo dispositivo y su velocidad máxima, que es en bits, su longitud. También mostramos acá su longitud máxima del cable que tiene cada puerto. Bien, el puerto USB 1.0 de 127, que tiene una velocidad de 1,5 megabits por segundo. Su longitud del cable es de 3 metros. Bien, a continuación tenemos el siguiente USB, que es una versión ya un poquito más avanzada del 1.0, que es el 1.1, con una velocidad máxima de 12 megabits por segundo. Igual al anterior de 1.0, su longitud máxima del cable es 3 metros. Enseguida tenemos la otra versión del puerto USB 2.0, que tiene una máxima velocidad de 480 megabits por segundo, y su longitud del cable es de 5 metros. Enseguida tenemos la última versión, la versión que sigue del USB 3.0, es el USB actual que se utiliza en el mejor de los casos, ¿no? Porque es mucho mejor a las versiones anteriores, que este nos permite una máxima velocidad de 3200 megabits por segundo, y bueno, su longitud máxima del cable es de 3 metros. Bueno, esto se caracteriza por su velocidad, que es mucho mejor, y también su color. Bien, a continuación les mostramos sobre el firmware, que atrás ya vimos cómo funciona el firmware. Bien, pero acá les mostramos sus versiones que tenemos, la versión 1.0, y su máxima velocidad que podemos observar acá es de 400 megabits por segundo. Su longitud del cable, su máxima longitud del cable es 4,5 metros. Acá tenemos el siguiente firmware, que es una versión ya un poquito más avanzada del 1.0, que es esta versión del firmware 2.0. Su velocidad máxima es de 800 megabits por segundo. Su longitud máxima del cable es de 4,5 metros, que es al igual del anterior, de la versión 1.0. Bien, enseguida tenemos la siguiente versión, que es la siguiente versión del firmware, que es 3.0, que tiene una velocidad máxima de 3200 megabits por segundo, y su longitud máxima del cable es 4,5 metros. Enseguida le mostramos algunos conectores que son los puertos SATA, que es el SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Bueno, el SATA 1 tiene un número de dispositivos máximos 2. Su velocidad máxima es de 1500 megabits por segundo, y bueno, su longitud máxima del cable es 1 metro, ¿no? Y bien, enseguida tenemos el SATA 2. El SATA 2, el número máximo de dispositivos, bueno, obviamente tiene 2. Su velocidad máxima es de 3000 megabits por segundo, un poco más avanzadito que el SATA 1. Su longitud del cable, su máxima longitud del cable es 1 metro, ¿no? El SATA 3, que es mucho mejor de las versiones anteriores, que hoy en día se está utilizando como más reconocida la versión, tenemos que su número de dispositivos tiene 2, y su velocidad máxima es de 6000 megabits por segundo. Su longitud del cable es de 1 metro. Bien,
A continuación les voy a hablar sobre el ATA o PATA. El ATA o PATA es de una versión de 133 y el número máximo de dispositivos es 2, ¿no? Y su velocidad máxima tenemos acá que es de 1133 megabits por segundo. Su longitud del cable es pequeña, ¿no? 0,45 metros. Menos de un metro, claro. SCSI. El puerto SCSI es una versión ultra de 320. Su número de dispositivos máximos es de 16. Bueno, acá tenemos que es una velocidad máxima de 2560 megabits por segundo y su longitud máxima del cable es 12 metros, ¿verdad? Bien, a continuación tenemos el SAS. El SAS es una versión de 300 y su número máximo de dispositivos 128, como pueden observar acá, y su velocidad máxima es de 2560 megabits. A continuación le va a hablar mi compañero, continuando el tema. Siguiendo con esta exposición, le voy a hablar un poco más sobre los puertos USB, ya que son muy conocidos en la actualidad y mucha gente lo usa. Los puertos USB son de tres tipos: USB tipo A, tipo B y el USB mini. La definición es muy sencilla, ya que el tipo A está integrada en la tarjeta principal. El tipo B varía del puerto USB integrado, que solamente se encuentra en dispositivos grandes. El USB mini varía del puerto USB integrado en dispositivos pequeños. Los puertos USB. Como ya bien dijo mi compañero, son varias versiones del USB. Está el 1.0, su velocidad máxima es de 1.5 megabits por segundo. El 1.1, su velocidad máxima es de 12 megabits por segundo. El 2.0 es de 480 megabits por segundo. Y el 3.0 es de 3200 megabits por segundo. Aquí en la imagen les voy a enseñar un poco sobre qué es el USB tipo A, tipo B y el mini USB. Ya se sabe que el tipo A está integrada en la tarjeta madre. El tipo B se caracteriza por ser un poco más grande que el tipo A, y el mini está integrado solamente en dispositivos pequeños. Y la línea de rectores USB 3.0. Hay USB 3.0 en tipo A y tipo B. Se aprecia muy bien en la imagen que es el tipo A y el tipo B. Muy bien, compañeros de YouTube, con este video concluye nuestra exposición. Espero que le haya gustado. Ya sabe que no cuesta nada suscribirse.